Bueno, también ahí se cuenta otra historia también curiosa y pues fue trágica para los que la experimentaron. No sé si también escucharon de un escuadrón japonés que fue aniquilado. Ahí agárrense, fue aniquilado por cocodrilos. O sea, ni siquiera otros soldados los mataron. Entraron a un pantano, no me acuerdo si en Filipinas, en una de las partes pues de las islas que andaban atacando, y había una densa niebla y empezaron pues a caer japoneses, ¿no? Y ya de repente, pues ya cuando se despejó un poquillo, pues era un lugar infestado de cocodrilos. Y fue masacrado ese escuadrón. Ahora sí que fueron la merienda de esos reptiles. Fueron a que se los merendaran ahí. Para meter un poco de bichos, ahí están los bichos en esta parte de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no abrieron bien los ojos. No, por sí luego con la niebla, peor se les conviene. Eran aliados. Faltó que los cocodrilos los estadounidenses los condecoraran, ¿no? Pusieran sus medallitas. Pues de hecho, los créditos tienen que salir también, oye. Pues de hecho, sí. Se inspiraron en honor a esos cocodrilos para hacer a Juancho el personaje de Hanna-Barbera. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser que lo han sacado de ahí. Pero pues sí son de las curiosidades que hubo durante ese conflicto. No sé si ustedes conozcan otras, Valdés, Edgar, Miguel. Hubo una también que cuando Alemania estaba ya en Francia, me parece. Sí, Francia colinda con el Reino Unido, ¿va? Está separado por el mar, el Canal de la Mancha, pero pues sí. Exactamente, ahí en el Canal de la Mancha. Alemania ya tenía, pues, ya estaba con sus búnkers, estaba muy bien atrincherada ahí en esa franja. Entonces, otro estadounidense loco, se le ocurre hacer unos tanques, pero unos tanques anfibios. Hasta les puso hélices para que pudieran navegar en el mar. Y cuando empieza el ataque, mandan esos tanques, pero ellos no contaban con que iba a haber mal tiempo, entonces las olas eran muy grandes. Pero es lo que hizo que los tanques los forró así como con lonas. Entonces las lonas subían, bajaba el tanque, encendían las propelas y se iban así, y la lona era quien cubría el tanque. Pero en el momento que hay mal tiempo y las olas eran muy grandes, esa lona no aguantó y empezó a romperlas. Entonces todos los tanques se hundieron. Iban 15 tanques y de los cuales 13 se hundieron, y los 2 que lograron llegar pues los aniquilaron. Ya mejor no habían llegado. Sí. Creo que es la segunda vez que los ingleses se salvan por una tormenta de una invasión. La primera siendo pero la tragedia de la Armada Invencible de España. Ándale. ¿Cómo fue esa? Cuenta. La Armada Invencible no la conoces. En la época de las colonias, el rey de España quería invadir Inglaterra y tenía una armada invencible. Él presumía su armada invencible. No me acuerdo cómo se llamaba, cuál era ese rey. Pero el chiste es que quiso invadir Inglaterra con esa armada y pues nada, un mal tiempo, una tormenta y goodbye. Adiós, armada invencible. Es que también es bien importante tomar en cuenta el clima. El clima fue determinante para poder, en ciertas ocasiones, tener victorias y derrotas, ¿no? Alemania se equivocó cuando atacó a Rusia en invierno y se le vino la noche, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que mencionaba Valdés pero fue en invierno, ¿no? Pero, por ejemplo, una tormenta, ¿cómo la predices? Y luego en ese entonces. En ese entonces no se podía. De hecho, apenas les iba a preguntar, y todavía te adelantaste un poquito, les iba a preguntar cuál creen ustedes que fue el mayor error que cometió Hitler. Si el video te gustó, por favor regálanos un buen like, eso nos ayudaría en el canal. También te pedimos que te suscribas, que es gratis, y active la campanita para esta y más notificaciones. Muchas gracias, hasta la próxima, amigos.